Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con el Capitán García Gasca. Hoy me gustaría conversar sobre un libro el cual he leído varias veces y todavía de vez en cuando regreso a leerlo otra vez. El libro se llama Think and Grow Rich, del autor Napoleon Hill. Es un libro bastante antiguo, de las décadas de los 30 o 40. Es uno de los libros más famosos del mundo y recomendado para los que están interesados en el éxito no solo profesional y personal, pero también en el financiero. Este libro fue escrito en inglés. He tratado de traducir los párrafos al español lo más cerca de la realidad posible. Comencemos con ciertos párrafos del libro. Nadie es derrotado hasta que la derrota sea aceptada como una realidad. Los demás no saben que cada fracaso lleva consigo la semilla del éxito equivalente. El éxito no necesita disculpas y el fracaso no acepta excusas. Mis opiniones de estos párrafos son las siguientes. En estas tres frases creo yo que son muy importantes para ayudar a las personas que han pasado por alguna derrota o fracaso en su vida personal o profesional. Si algo no te salió como querías o pensabas, recuerda que se aprende tanto de las derrotas como de los éxitos. Lo importante es no darse por vencido. Hay que intentarlo de nuevo y ser persistente. Recuerda que uno solo gana o aprende, pero no pierde. La siguiente frase del libro sería esta. Cualquier hombre es educado si sabe cómo adquirir el conocimiento cuando lo necesita y cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de acción. Otra frase del libro, el camino del éxito es el camino de la búsqueda continua del conocimiento. Mi opinión de estas dos frases es que me parecen muy importantes para repetir la idea de ser autodidacta, de ser proactivo, de buscar el conocimiento y la educación por sí solo. Muchas veces tendrás profesores, maestros o mentores que te enseñarán mucho, pero también es importante lo que tú aprendes por ti mismo, ya sea no solo del conocimiento de tu preferencia, carrera o arte, sino también de cultura general. En la 13ª conversación de hoy tendremos a mi hermano, el licenciado Joaquín García Gasca, con muchos años de experiencia en el mundo bancario y también con una fuerte vocación por la educación. En la 14ª conversación tendremos a mi tío, el doctor Venancio Caballero Córdoba, con muchos años de experiencia en relaciones públicas y también con una muy fuerte vocación para la educación. Una vez más, bienvenidos a Conversaciones con el Capitán García Gasca. Buenos días, estamos hoy aquí para la conversación sobre qué es lo que es ser un mentor y también qué es lo que es ser un aprendiz. Hoy me encuentro aquí con mi hermano de familia, de padre y madre, Joaquín García. Como está, como nosotros decimos, Titín. No sé si nos puede dar una introducción sobre qué es lo que haces, cuál es tu experiencia. Bueno, mi experiencia es bastante amplia, digamos, la vida me ha enseñado mucho más que los estudios formales. Tengo 25 años aproximadamente trabajando en banca, donde he aprendido muchísimo, pero también múltiples estudios. Lo que son la licenciatura, unas 3 maestrías y próximamente terminando ya un doctorado en administración de negocios. Ese ha sido mi enfoque principal, aunque tengo destellos de marketing y otro tipo de cosas, e-commerce, pero es básicamente lo que yo hago. Y, sinceramente, la experiencia es lo que más me alimenta a mí en mi vida que la universidad, pero siempre es un complemento. Claro, claro, es exactamente eso. Quisiera comenzar con leer algo que encontré por el internet que dice que ser un aprendiz o un estudiante es estar en un proceso activo de adquirir conocimientos, habilidades y competencias en un oficio, arte o nueva área profesional, combinando la práctica
formativa en el trabajo con una instrucción teórica. Lo que implica es trabajar bajo la supervisión de un experto o un mentor mientras se aprende y se evoluciona. Entonces, esta parte es importante porque, como habíamos dicho, qué tan importante es tener un mentor en tu carrera. A ver si tú me puedes dar alguna anécdota de algún mentor o de alguien que te haya marcado cuando tú has comenzado tu carrera. Bueno, uno de mis primeros trabajos que fue en un banco. Yo considero que esta persona puedo llamarla como un mentor. Es una persona con la cual nunca trabajé directamente, pero desde el día uno, desde la entrevista, fue la intención. Él me llamó para trabajar directamente con él, ser su asistente. Quedamos, o sea, habíamos tenido una muy buena charla en lo que es la entrevista y demás. Pasó algo que la persona que se iba a ir se quedó y él me dijo, no vamos a tener la oportunidad de trabajar juntos, pero te voy a poner en otro lado. Siento yo que de todas formas la conexión nunca se perdió, siempre estuvimos en comunicación, tanto así que, o sea, para mí siempre fue un ejemplo verlo, la manera en que trabajaba, cuando nos visitaba, cuando tenía la poca oportunidad o la mucha oportunidad de conversar con él, pero la conexión fue tal que él inclusive me llamaba a mí para recomendarle personal. Y muchos de esos, o a raíz de eso, muchas de las personas o amistades de nosotros trabajaron junto conmigo porque yo los recomendaba y él confiaba en mí. Al final fue algo como de doble vía. Yo aprendía de él y él confiaba en lo que yo le decía, pues quizás le demostré esa seguridad. En, Hoy en día lo sigo viendo en redes sociales, ya no está en el mundo de la banca. Tiene una empresa completamente distinta de administración de proyectos, de creación de proyectos en temas de ingeniería civil, remodelaciones y demás. Y para mí sigue siendo como un modelo a seguir. Es decir, que a pesar de la distancia, todo lo que él hace, yo sigo viendo la manera en que lo hace y cómo lo desarrolla y sigo aprendiendo de él. Entonces, yo, yo pienso que sí es necesario y me puedo, digamos, extender un poco, porque hay dos cosas y hay algo que yo siempre he pensado. Tú aprendes o de cero, porque eso es parte del ser humano, que te va a costar mucho más tiempo, o tienes la capacidad de aprender imitando o viendo a alguien, siempre con el punto de discernir donde alguien te trata de enseñar algo que no es correcto, tú simplemente dices, por aquí no es, quizás este no es mi mentor o esta no es mi línea, y le sacas solamente lo positivo, pero nuevamente, o aprendes de cero, que es mucho más doloroso, mucho más costoso, te toma mucho más tiempo, o como mencionaste, que es la gestión de cómo ser un buen aprendiz o un buen estudiante, teniendo la intención de aprender. Porque hay una cosa, yo me puedo sentar en una clase, o puedo ir a un trabajo, y en tu mundo tú puedes tener una persona abajo, o sea, yo llego como nuevo, una persona, un marino, quiero trabajar aquí, pero tengo la intención de aprender de los que están más arriba, de los que saben, de los que tienen 5, 10, 15, 20 años de experiencia, o quiero ser simplemente, yo lo sé, yo sé que eso es así, yo sé que esto es así, yo lo leí en internet. Entonces, creo que es una palabra clave que es la intención. Si tú no tienes intención de aprender, de absorber de otra persona, eh, va a estar difícil. Sí, ahí mencionaste muchos puntos importantes. La intención o las ganas o la voluntad Ujú. de aprender es muy importante. Quería comentarte sobre, o sea, para irnos un poquito más atrás en la historia, porque se habla mucho en estos días de mentores y este tipo de cosas, pero si nos vamos más atrás, hace 50, 60 años atrás, en las décadas de los 60, 70, no, eso de mentor no se escuchaba. Lo que se hacía era que si tú querías, o sea, no era que si querías, pero si te tocaba la oportunidad de tener un mentor, ya sea tu papá, porque seguías la misma carrera que tenía tu padre, o la Ujú. misma profesión, o el mismo arte que tu papá, o un tío, o un padrino, o un amigo familiar, tú te convertías como el aprendiz de esa persona y empezando de cero, como tú dices, tú mirabas ese ejemplo o ese role model, como se dice en inglés,
ibas aprendiendo todas las formas de las formas básicas, ya sea como dijimos antes, de la profesión, del arte, de lo que sea, la carrera que sea, porque, por ejemplo, tú vivías en el interior de la República, en una provincia, y de repente, no sé, tu papá era ganadero o era agricultor, y si tu familia no tenía los medios para mandarte a estudiar otra cosa o aprender otra cosa, tú aprendías con él. O sea, tú eras el aprendiz de tu padre, de tu tío, del padrino o de un amigo de la familia, y así era que ibas aprendiendo, ¿no? Quizás solamente la experiencia, no aprendías mucha teoría, porque la teoría ya vino más como en los tiempos de las escuelas y de las universidades. Eso ya era más aprendizaje directamente de la experiencia, pero sí es algo que quería comentar, ¿no? De que ahora se habla mucho de los mentores, y hablando de eso también para abundar en eso es que tú vas a aprender mucho de todo tipo de mentores que tengas, porque yo creo que tú solamente en tu carrera no vas a tener un solo mentor, vas a tener varios. Varios o varias, porque también, o sea, hombres y mujeres, no quiero solamente decir de hombres, y que se aprende como tú mencionaste, se aprende lo bueno, se aprende, ves lo malo, no se aprende lo malo, sino que ves lo malo y dices, por ahí no, eso no lo voy a hacer, no quiero ser como X o Y persona, sino que voy a ser como otra persona, pues estás siendo un ejemplo, ¿no? Ujú. Y esa es la parte que es importante sobre ver. Ahora me gustaría escuchar tu comentario sobre un punto que creo que es algo nuevo que también viene, es de lo que nosotros ya que tenemos más de 40 años y más de 20 años de experiencia, este, ¿cuáles han sido tus retos o tu experiencia que tienes con las nuevas generaciones? Porque nosotros quizás aprendimos de una forma, como tú dices, con la intención, con la motivación, pero quizás la nueva generación no tiene eso. ¿Cómo podemos hacer nosotros como mentores para que ellos lleguen a ese punto? O no sé si nosotros nos tenemos que adaptar a la nueva generación, no sé qué me puedes decir de eso. Yo creo que esto es circular. Yo estudio mucho el tema generacional desde antes de los boomers, que hace poco por primera vez escuché el término que tenía, no lo recuerdo, por ahí lo busco. Boomers, X, Y, Z y demás. Esto es importante saberlo. Cada generación pasada fue la que crió a la generación que le siguió. Es decir, que de alguna u otra manera tiene destellos de esa generación anterior. No hay una separación total. El boomer crió al X, el X fue viendo cosas que no le parecían, se fue adaptando. Entorno interno y externo por el tema de la evolución tecnológica. Entonces el X al Y y así sucesivamente. Ahorita mismo convergen 5 generaciones en el mercado laboral y es un poco complicado. ¿Qué es lo peor para mí? Para mí es que estoy dentro de la generación de los millennials que tiene 2 arriba y 2 abajo. Estamos en el medio de todo. Entonces, somos medio radicales. Así que yo me voy con un tema de la nueva era, diciéndolo de una forma, pero también tengo cositas de la vieja era. Yeah. Sí me gusta en la nueva era es que cuando tú haces una pregunta al aire, nadie se queda pensando, ya no se quedan pensando como, no sé, mira, no, el de la nueva era agarra el teléfono y busca en Google o en cualquier inteligencia artificial y te da respuestas posibles, porque no son accurate todas, pues, pero te da respuestas. Entonces, esa es una ventaja que tienen de acción. Mientras que mi generación para abajo probablemente se queda pensando, ¿qué sería? ¿A quién le pregunto? Le pregunta a un joven y el joven busca. O sea, la forma en que resuelven problemas, ya ellos están más adaptados al uso de la tecnología, que es una herramienta que tenemos que sacarle provecho. En cambio, nosotros quizás no siempre. ¿Cuál es uno de los defectos que tienen los nuevos jóvenes? Es que muchas veces simplemente quieren solo recostarse a la tecnología pensando que eso va a ser la solución definitiva y dejan de razonar o dejan de pensar un poco más allá. Aparte de eso, en el tema, por ejemplo, de la lectoescritura, mucho audiobook,
no pasa nada porque es un tema de aprovechamiento del tiempo, pero no, ya no leen como antes, leen en el scroll, pero no leen o no se enfocan a leer como antes. Y es lo mismo en la escritura, donde simplemente, porque nada más escuchan y hablan, ya no escriben como antes y tienen problemas o dificultades de redacción. Eso es eso es algo real. Eso, y yo lo digo en los jóvenes. Vienen apoyos como Copilot y este tipo de inteligencias artificiales, donde nuevamente digo, te recuestas tanto que cuando copias y pegas, se te va hasta el mensaje. Recuerda que esto es, recuerda que lo puedes adaptar a no sé qué. O sea, hay cosas y hay cosas. Los adultos quizás no hacen eso, lo de las generaciones anteriores y los nuevos sí. Nosotros en el medio tenemos como estamos como en ese limbo y creo que nuestra generación es bendecida o afortunada por estar en el medio. Nacimos con muy poca tecnología, vimos el desarrollo en nuestros mejores años y ahora lo estamos experimentando y explotando. En cambio otros fue un hit y los otros ya nacieron con todo esto. No saben qué es un dial-up, no saben qué es tratar de conectarse por un lado o por el otro, o sea, no saben un montón de cosas. Pero hablando del estilo de aprendizaje, hay que ser sinceros ahora también, lo que se ha desarrollado en temas de aprendizaje en los últimos años ha ayudado a mejorar y es algo que también lo escucho mucho, que es que ya entendemos que cada ser humano tiene distintas formas de aprendizaje, entre 4 o 5 formas de aprendizaje. Digamos, el que aprende de forma activa, el que aprende de forma reflexiva, el que aprende de forma muy tranquila, muy pacífica, que eso también se desarrolla el que aprende solo viendo, a través de videos, leyendo o kinestésicamente, que es tocando, haciendo. Entonces es como, hay diferentes cosas. Y esto, la era de nosotros, que son los que tienen hijos, que ya están llegando a los 20 y pico de años, quizás 15 años, ya le están explicando, ya están entendiendo también. Hijo, a ti se te es más fácil aprender de esta manera, yo te voy a enseñar de esta manera. A ti se te dificulta de esta manera, no voy a ir por ese lado. Entonces, me voy muy a lo didáctico porque como soy docente, entiendo o tengo que aprender los tipos de estudiantes que se transfiere al tipo de persona que es aprendiz. No todos te van a entender o a comprender de la misma manera, no todos van a absorber de la misma manera y eso es algo que nosotros, como mentores, tenemos que aprender a identificar y que nos va a ayudar al momento de planificar nuestro programa o nuestro plan de enseñanza, tocar cada uno de esos puntos para que nadie se quede por fuera. Correcto. Que todo el mundo pueda ir absorbiendo un poquito por aquí, un poquito por allá, y lo condensas haciendo, digamos, prácticas de cualquiera de estas formas, porque nadie se puede quedar por fuera. Digo, si no es una mentoría de uno a uno, porque en una mentoría de uno a uno tú identificas y te enfocas en esa metodología, pero si es grupal, tienes que saber cómo manejar. Yo pudiera, todo eso que comentaste correcto, porque primero todo el mundo enseña diferente y también todo el mundo aprende diferente. Si yo pudiera adherir una cosa ahí para los aprendices y estudiantes es que, como tú mencionaste, ahora todo lo buscan en el teléfono y copy-paste y copiar y pegar y ya. Les recomiendo a todos los estudiantes, si pudieran dar un consejo, es que sí, hay que hacerse las preguntas, pero háganle las preguntas a las personas, que si la persona, si es un buen mentor, te va a responder. Si el mentor no sabe, él te va a decir, ok, no sé la respuesta ahora, vamos a buscarla los dos. ¿Por qué? Porque también eso ahí te va ayudando a crear la interacción interpersonal con las personas, porque la máquina o la inteligencia artificial no lo sabe todo, o sea, no tiene de lleno esa interacción personal, pues. Entonces, eso es lo que yo pudiera adherir para los estudiantes. Te quería compartir también otro comentario que creo que a mí me pasa mucho y quizás a ti también te pase. Es que como mentores, nosotros, tú sabes, nosotros a veces damos opiniones o hacemos comentarios y damos algunas críticas constructivas a los estudiantes. Y claro, va a depender de nuestro estado de ánimo, nuestro tono de voz. Y hay muchos estudiantes que los toman de una forma como para mejorar,
pero hay otros que lo toman de una forma personal. Y es lo que yo le digo a muchos de mis oficiales que yo trabajo en el mundo marítimo, oficiales nuevos, le digo, no tomes nada personal. ¿Eso qué significa? Que las críticas que estamos haciendo es para la parte profesional, la parte de tu trabajo, no es para ti personalmente. Así que no sé si tú tienes algún comentario sobre eso. Mira, mucho, tiene que ver mucho con lo que dijiste, el estado de ánimo y demás, pero esto, lastimosamente, esto va a seguir sucediendo porque mientras una persona, al momento de recibir algo, una información, un feedback, como le quieras llamar, si no está también de humor, porque es el humor de cómo yo lo comparto y también el humor de quien lo recibe o la forma en que lo quiera recibir, no va a pegar. Es muy bueno lo que dices, que esto es, no te lo tomes personal, esto es lo que yo veo. Y esto es uno de los feedbacks que de la gran cantidad de retroalimentaciones que nos han enseñado a lo largo del tiempo, y es la que a mí más me ha marcado, que es simplemente viendo a la persona, luego de verla, escribo lo que quiero decirle, pero lo digo desde este punto. Yo veo que, o yo siento que, es lo que yo veo. Yo no estoy diciendo que tú lo estás haciendo, es lo que yo estoy viendo. Compréndeme que es mi percepción, porque aquí tenemos que hablar mucho de percepción también, donde esa persona, tú le dices algo y él no percibe que él está cometiendo un error o él no percibe que está siendo desorganizado, eso es un tema de él. Y ahí es donde también hay que inculcarle mucho autoevaluación. Si tú te miras a ti, analiza el día donde te dijeron que estás cometiendo alguna falla o estás incumpliendo algo o no realizaste algo de una manera correcta o debida, tú tienes que ver, a veces, muchas veces, y va a pasar, sí, creo que me pasé con el teléfono en la mano viendo redes sociales y me distraje y por eso no cumplí mi tarea. Entonces, siendo sinceros, autoevaluándose realmente, también pueden entender. Entonces hay que motivarlos a que sean receptivos de forma positiva y que se hagan un autoanálisis. Si tú no sabes que en realidad estás cometiendo un error, siempre vas a vivir dentro de esa mentira y que todo está bien y que el señor, el capitán me está regañando por cosas que yo sí hago bien. No va, no necesariamente. Entonces, sí pasa, pero yo creo que nunca va a dejar de pasar. Que a mí me marcó, lo debo tener en LinkedIn, donde habla que el feedback es una de las peores herramientas que hay hoy en día. Porque no es que lo comparta 100%, pero muchas veces los feedbacks son extremadamente subjetivos y, como mencionaste, el jefe, si ya tiene una picadita con esa persona, todo lo que esa persona haga va a tener un comentario probablemente negativo y de una forma despectiva. Entonces lo que hace es dañar al final a esa persona que tiene potencial, que tiene una oportunidad de mejora. Por eso que te decía, o sea, esto tenemos un compás abierto de muchas cosas, ¿no? De muchos estudios, de muchas investigaciones que se han hecho sobre eso, sobre las evaluaciones, los feedback, como tú dices. Pero creo que el punto principal es ese, o sea, llegar eh, a no tomarse las cosas personalmente, porque el feedback que viene, o sea, si es un mentor profesional y es un mentor que sabe, él lo que te va a decir es lo más objetivo que pueda. Digamos que él no se va a ir por la subjetividad, pero si se mantiene objetivo, hay que escucharlo y no tomarlo personal y saber eso. O sea, es como el dicho que dice, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo y el resultado no se te da. Claro, No me recuerdo quién lo dijo, pero es eso. O sea, si tú mismo te haces la autoevaluación y dices, sigo haciendo esto y no tengo el resultado que quiero, tengo que cambiar algo. Porque si claro, sigo haciendo lo mismo, entonces no me va a cambiar nada. Así claro. que ese es importante. Otra cosita.
¿Tienes algún, no sé, algún consejo para los mentores, o sea, nosotros de hoy en día, algún comentario y también para los estudiantes nuevos que están comenzando, que quisieras compartir con nosotros alguna experiencia, ya sea buena o mala que hayas tenido, pero que te haya, digamos, no marcado, pero que siempre uno se recuerda, ¿no? Mira, un consejo para un mentor, si yo quiero ser mentor, yo tengo que estar en constante capacitación. Para ser mentor, yo tengo que mantenerme siempre enterado o informado de lo que yo hago, porque hay mentorías especializadas y Mm. hay mentorías generales. Entonces, ahí quedamos claros. De una forma genérica, siempre estoy viendo noticias, entendiendo todo, pero si soy un mentor específico, digamos, en finanzas, mantenerme siempre actualizado. Eso es parte fundamental porque ahí puede venir el que el aprendiz te pregunte a ti, tú dices una respuesta vaga o con dudas o no la dices, el aprendiz va a la inteligencia artificial, allá está la información que tiene 6 meses publicada y va a decir, pero es que esta persona no está capacitándose de la manera correcta. Entonces, siempre mantenerse capacitado no es saber más que todos, no es saber más que el aprendiz per se, porque es que saber un tema memorístico, un tema muy puntual, no quiere decir que seas la persona más sabionda del mundo, pero siempre mantente capacitado. Y otro consejo que les doy, siempre mantenerse humano, siempre mantenerse eh, real, real, auténtico, siempre buscar esa conexión con el aprendiz. Yo como aprendiz, en todo momento somos mentores y aprendices. O sea, el mentor nunca deja de ser aprendiz, eso está claro. Como aprendiz constante, yo me llevo mucho mejor o yo siento una mejor conexión con alguien que me comprende, Claro. alguien que me escucha, alguien que es empático conmigo. Tener ese tipo de conexión humana donde pueda tener la confianza de hacer preguntas raras, tontas, como le quieran llamar, y que la persona me responda con un, no te preocupes, esto es así, 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 es bueno que me lo hayas preguntado, qué raro que no lo sabías, no sé, pero para que sepas que esto es así. Porque cada vez que tú escuchas algo nuevo, que aprendes algo, yo no sé tú, pero a mí me emociona Mm. cada vez que yo aprendo algo. Un fun fact o un fact interesante, a mí me gusta. Exactamente. Entonces, yo digo eso. Y para las generaciones de aprendices, siempre hay que ser receptivo. De lo positivo, de lo negativo quedamos en que no es que vamos a replicarlo, pero sí a entenderlo, discernir, saber qué es bueno y qué es malo. O sea, tienes que saber y tienes que tener cierto criterio, porque si tú no tomas una decisión rápida de lo que es bueno y es malo y sucumbes, eh, te vas a ir quizás encarrilando por un mal camino. Así que como aprendices, siempre con mente positiva, el que te está hablando a ti probablemente haya conocido o tenga un poquito más de experiencia que tú. No quiere decir que lo sabe todo, pero tiene más conocimiento en este momento de lo que tú estás manejando. Así que siempre receptivos. Exactamente. Esto muy buenos consejos para ambos, para el mentor y para el aprendiz. Y la verdad, bueno, como te digo, esta ha sido una conversa así bien informal, bien directa. Este es mi objetivo, eh, de que ya sea para mentores o estudiantes o aprendices, entiendan más o menos sobre las experiencias de la gente. Y bueno, me alegro, gracias por tu tiempo. Sé que el tiempo es valioso. Y bueno, muchas gracias. Eh, Nos vemos. A la orden. Chao. Buenas noches, licenciado Caballero, doctor Caballero, mejor dicho, y también mi tío, conozco desde hace mucho tiempo, un profesional de una vasta experiencia. Bienvenido a esta conversación conmigo sobre lo que es ser un mentor, lo que es ser un líder y también para los estudiantes y los aprendices. Me gustaría comenzar nuestra conversación con algo que encontré en el internet, digamos una frase, y dice así: ser un aprendiz es estar en un proceso activo de adquirir conocimientos, habilidades y competencias en un oficio, arte o una nueva área profesional, combinando la formación práctica en el trabajo con instrucción teórica.
Implica trabajar bajo la supervisión de un experto mientras se aprende y evoluciona. Bienvenido, doctor Caballero. Ahora sí, si usted quiere, puede hacer su introducción. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Alberto, por esta oportunidad. Como ya me presentaste, mi nombre es Venancio Elías Caballero Córdoba, panameño, tengo ya 61 años de edad y soy licenciado en Relaciones Públicas, tengo posgrado en Docencia Superior y tengo una maestría y un doctorado en Ciencias de la Comunicación Social en la prestigiosa Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y también gané unas becas para hacer 2 postdoctorados de estancia corta en España. Uno lo realicé en la Universidad de Valencia y el otro lo realicé en la Universidad de Granada. Todo esto con becas de la Unión Europea. Okay. Muy bien, muy bien. La verdad que es una persona muy interesante para compartir sus experiencias. Podemos comenzar con la primera frase que yo di, que era lo del ser un aprendiz. Mi primera pregunta para usted sería, ¿qué tan importante usted cree que cuando uno comienza su carrera profesional, digamos, cuando uno se acaba de graduar de la universidad o cuando uno está terminando la universidad, qué tan importante es encontrarse o tener esa suerte de que alguien lo vea y lo escoja como su aprendiz y que usted no lo escoja a él, pero que tenga un mentor? Creo que es importante porque en las fases de vida, desde que uno inicia de pequeño, diríamos que nuestros mentores son nuestros padres, son los que tenemos al Correcto. lado, son los que comienzan a darnos las primeras enseñanzas, nuestros familiares, los abuelos, y que el círculo ese que tenemos alrededor nuestro nos va enseñando cosas. Obviamente de niño uno siempre, y a medida que va avanzando en la edad, nunca falta alguien que te enseñe algo, y uno debe estar siempre como una esponja, ¿no? Estar absorbiendo porque uno tiene que convertirse el tiempo entero en aprendiz. No interesa, tú adquieres experiencias de infante, de adolescente, de adulto, inclusive en la tercera edad, pero siempre hay algo que te puede otra persona enseñar que tiene más experiencia o que conoce alguna profesión, algún conocimiento que uno no tiene. Entonces el aprendizaje en todo momento es importante y yo creo que ahí es donde la figura, obviamente, de los mentores ocupan un papel sumamente importante, porque uno aspira, por lo menos yo quiero que mi maestro de la escuela me vea los potenciales que yo tengo y que él puede ser mi mentor. Sí, él es mentor en un momento dado de un grupo, pero la Correcto. mentoría también se hace de forma individualizada. Y yo como docente universitario lo hago de esa manera. Puedo impartir una clase magistral a 20, 30, 50, 100 personas, pero también me gusta cuando el estudiante hasta cierta medida yo veo que tiene un potencial y lo comienzo a incentivar. Oye, tú puedes darle bien por la investigación. Y comienzo en ese papel de orientar, de guiarlo, ¿no? Para que él vaya buscando también las cosas. Porque como le digo, tú tienes que tener tus criterios. Y desde niño creo que somos así. Vamos creciendo con ese aprendizaje que nos van enseñando directamente en nuestra familia, como dije, nuestros padres, toda la gente. Y obviamente cuando entramos al ciclo de la educación fundamental, que es la escuela primaria, y entramos a la escuela secundaria, el colegio, y, y otros que seguimos estudios superiores a nivel de universidad. Entonces, nunca va a faltar alguien que tenga el conocimiento, que muestre interés por ti en ese sentido, o que tú digas, yo quisiera que ese profesor fuera mi mentor, yo quisiera que esa persona, fulanito tal, mi tío, sea mi mentor. Es muy importante esas cosas en la vida. Ahí pudiera yo agregar que, o sea, el término de ser mentor o de participar en una mentoría con alguien, creo que es algo de reciente, ¿no? De hace 10, 15 años, porque en los tiempos de antes, vamos a ir un poquito más atrás, hace 50, 60 años, los mentores en realidad, como usted dice, era un familiar o un padre. Si tu papá o un tío tuyo era abogado y tú querías ser abogado, la persona era el que te daba los inicios, ¿no? Te enseñaba cosas al principio. Lo mismo en las artes, si tu papá era zapatero y tú querías ser zapatero, tú ibas y trabajabas con él. Quizás en ese tiempo no había tanta teoría, sino iban directamente a la experiencia, a la práctica,
También ahora, en estos tiempos, se habla del mentor, pero ya uno teniendo una base de la universidad que viene con mucha teoría, con mucha ganas de aprender, y entonces, como usted dice, mentor ve ese potencial, el líder ve el potencial de alguien y lo acoge con su manto y le dice, ok, mira, yo veo que tú tienes potencial y te voy a llevar. Aunque también, para darle un comentario extra, existe mucha gente que quizás son unos genios, y quizás usted lo ha conocido también, son personas inteligentes, super genios, pero no saben cómo pasar su conocimiento. ¿Y qué pasa? A veces solamente el modelo, el ejemplo que ellos dan, ya es suficiente para que los estudiantes lo vean y lo sigan. Ah, yo quiero ser como tal persona. O sea, que él no me haya enseñado directamente, pero yo quiero ser como tal persona. No sé Sí, usted qué porque son, comentario. son personas que la sociedad, inclusive el área de conocimiento de él, tiene un reconocimiento a esa persona. Eso es muy común lo que Exactamente. tú acabas de decir y eso es una verdad. Hay personas que saben mucho, pero no tienen pedagogía, tienen Correcto. didáctica. Entonces, ¿cómo tú haces? Entonces, son profesores, pero no saben cómo transmitirle al estudiante ese conocimiento, compartir ese conocimiento y automáticamente entonces son tildados, como tú dices, las personas saben que es una persona que sabe, pero al final es también un educador que no sabe transmitir ese conocimiento y deja al estudiante en duda, pero aún así el valor que él tiene y el estudiante que tiene y sabe el valor de esa persona y lo reconoce, ¿ve? Que aparta es un poquito de que el profesor no tiene didáctica, no, pero yo quiero algún día ser como esa persona porque Correcto. realmente él es reconocido por la sociedad y por el área, tal como tú decías, ahí es donde viene también la parte del mentor, cuando tú quieres ser, por ejemplo, con mis estudiantes, yo soy mentor altruista, a Claro, pesar que tú también sabes que la mentoría, como tú dices, claro. viene de un tiempo para acá y ahora Mm, también es una profesión. Hay personas que exactamente. te cobran Mm, precisamente por ser tus mentores. O correcto. aunque tú lo escojas, no te va a decir, ok, yo seré tu mentor, pero tienes que pagarme tanto mensual o quincenal, no sé. Pero eso también Exactamente. existe. No, no, eso es totalmente cierto. Otro comentario que le quería dar es que cuando uno comienza en las profesiones, en el arte, en las carreras, no solamente durante toda la carrera de uno, no solamente vas a tener un solo mentor o un solo líder, vas a tener muchos diferentes mentores que te van a enseñar cosas buenas y también hay los mentores o líderes que son malos, pero también a veces pienso yo que hasta de los malos se aprende, ¿no? Se aprende algo, quizás se aprende cómo no se deben hacer las cosas. No sé si usted tiene algo que comentar sobre eso. Es que es así, porque ahí es donde tiene también el poder el aprendiz. Porque indistintamente que yo sea un mentor, el aprendiz, por lo menos yo cuando estoy en esa figura de mentor, trato de impulsarlo a que él tome unas decisiones y vea, no sea un guía, pero que yo no sea, él no sea una marioneta para mí, porque el aprendiz tiene justamente que tener eso. Ok, esa persona tiene estas cosas, estos defectos, pero tiene estas virtudes que en un momento dado yo las puedo utilizar en mi vida personal y en mi vida profesional. Entonces, él tiene que tener ese discernimiento para poder absorber ese aprendizaje y así convertirse realmente en un aprendiz al 100% porque él va como cuando uno está expurgando un arroz o cualquier cosa que uno va sacando lo malo y vas dejando lo bueno. Y entonces uno tiene ese poder de seleccionar. Por eso es que uno dice, bueno, las compañías con las que uno anda y cuando uno está en un grupo y ve que hay alguien, sí, pero al final cuando tú comienzas, tal como tú dices, profundizar en la vida, hay que ver también los problemas que ha tenido él, el tipo de hogar que tiene, una Ajá, serie de elementos, pero yo digo, hombre, caramba, pero él tiene una cosa, ella tiene una cosa buena que es esto. claro, Y yo valoro. Entonces, esa es la interpretación que debe tener siempre un aprendiz, buscando de cada persona, cada mentor o de quien quiere que sea en un momento dado su ejemplo, por su experiencia, por una serie de cosas, las cosas buenas, no las cosas malas. exactamente. Si yo pudiera adherir algo a ese comentario que acaba de dar, además también en los momentos donde uno va creciendo, ¿no? En su vida profesional, también creo yo que a veces la parte de ser mentor y líder es una vía de dos caminos, porque también a veces uno también aprende del aprendiz, ¿no? Porque uno no se las sabe todas, como dice la gente. Yo le digo eso a mis estudiantes siempre. Por eso es que siempre le estoy diciendo, usted tiene que
hacer el autoestudio, su autoformación. Digo, en mis tiempos, cuando yo estudié, no había internet, había esta era del conocimiento, yo tenía que ir a una biblioteca, a veces no Claro, habían literaturas actualizadas, ustedes no, en un celular, en una tablet, en una PC, en una laptop, ustedes lo tienen todo. Y siempre, exactamente. como soy profesor también del área de metodología de la investigación, como ustedes tienen que respetar para no estar plagiando. Ahora no es solo Claro, copiar, pegar, hay normas, hay correcto. reglas y eso se ve muy malo. Tú puedes investigar y es como tú mencionaste a la persona, también eso cuando uno le da en investigación, uno tiene que darle el reconocimiento y por eso cuando yo hago una investigación y voy a citar, yo agarré un artículo que escribió Eduardo Alberto García, yo Ajá, tengo que darle los créditos a él. Y si yo no lo hago y me agarro ese párrafo, dos, tres párrafos que tú colocaste en tu artículo, yo estoy plagiando, yo estoy robando correcto. tu intelecto y tus cosas Ujú, y ahí automáticamente yo trato a través de individualmente como grupalmente a mis estudiantes de que ellos como aprendices sepan que no deben de cometer esas faltas que son gravísimas de estar plagiando a las personas sin darle el debido reconocimiento. Eso que usted acaba de mencionar es algo que yo creo que no me gusta llamarlo así, pero es un pequeño problema que existe ahora con la nueva generación. Hay tanta tecnología como usted menciona, quizás lo dejan todo a la tecnología y no utilizan el razonamiento, utilizan, ¿me entiende?, otras cosas, porque es solamente, ok, yo le pregunté a este tipo de inteligencia artificial, cosa, copio y pego y ya terminé el trabajo. Pero no utilizaron el razonamiento, no utilizaron, usted sabe, la materia gris, como dice la gente, para poder hacer un trabajo, El ya sea de... pensamiento crítico. Yo le digo a mis Exactamente, estudiantes, no se eso, crean todo lo que sale ahí en la internet. Ahí es donde tiene que estar usted viendo las posibilidades, de decir, usted no puede dar por cierto todo lo que sale. Digo, ¿por qué existen? Yo le digo, ¿por qué existen las noticias falsas, las famosas fake news? Justamente porque la gente las va, me llegó a mí, Eduardo me mandó una cuestión y yo mm, la envío a otras personas o a mis grupos y la doy como un hecho. Eso no, puede correcto, ser mentira, pero yo estoy reproduciendo. exactamente, Entonces yo tengo que tener el pensamiento crítico y el discernimiento, decir, ¿sabes qué? Yo voy a meterme más a investigar esta cuestión que me mandó Eduardo Alberto para ver si esto es eso, verdad o es mentira. Pero a la no, persona por la cuestión de que a veces la agilidad de la información o por hacer, no utiliza el pensamiento crítico. Y es como tú exacto, dices, es muy fácil llegar a una inteligencia artificial. Sí, ella te puede ayudar, pero tú no puedes llegar y decir nada más un montón de prompt, de instrucciones a ChatGPT, a Gemini, mm, el punto, y darte por un hecho. No, tú tienes que revisar esa información que esa inteligencia artificial, por lo que está diciendo, es inteligencia artificial. No puedes exactamente, suplantar la inteligencia humana. correcto, Pero aún así nunca confíes de que esa inteligencia artificial te está diciendo al 100% o tiene la razón en una pregunta, en algo que tú le querías preguntar y darla por un hecho. Son cosas que yo trato siempre también de decirle a mis estudiantes que tienen que ser más críticos, no ser un receptor pasivo de las nuevas tecnologías. Todo eso nos ayuda. Ve, aquí estamos conversando, ¿no? Felizmente a través de videollamadas por diferentes plataformas y son cosas que son interesantes. ¿Ve? ¿Y para qué? Tú tienes un objetivo muy claro de por mm, qué tú estás haciendo esta videollamada o esta videoconferencia que se uno marca y hablamos de un tema específico de mentoría, de los ujú. mentores. Entonces es totalmente diferente. Tú estás utilizando la tecnología de forma positiva. correcto, correcto, correcto. Hay de todo, la verdad. Pero creo que ahí usted mencionó una cosa muy importante. Uno, el pensamiento crítico es primordial y segundo, para los aprendices, los estudiantes, es mantener siempre preguntando, siempre hay que preguntar, no se queden con algo, revisen, pregunten. Y bueno, como dijimos antes, líderes y mentores no nos las sabemos todas, pero sí sabemos dónde encontrar la respuesta. Te Correcto. vamos a guiar, como usted dijo, yo te voy a guiar. Tú me preguntas algo, bueno, en este momento no lo sé, pero revisa aquí, revisa allá, léete este libro, revisa en el internet esto, lo otro y encuentras la respuesta, porque si te quedas callado, como usted dice, sin pensamiento crítico y no preguntas nada
y solamente copias y pegas lo de la plataforma de inteligencia artificial, es capaz que te sale un fiasco y eso no es lo que queremos. No solo eso, porque actualmente ya prácticamente en todos los niveles educativos, viendo esa situación, ya se están dando los software antiplagio. Entonces, Exactamente, sí. ahora no es a todos los niveles, entonces tú ves personas, por lo menos hay un rector, una rectora de una famosa universidad en Alemania, que ella fue pegada porque plagió un libro en su Ah, totalidad y ella fue expulsada y sacada y era la primera autoridad de una prestigiosa universidad en Alemania y así puedes encontrar una serie de antecedentes que hay que son ciertos y mm, eso es muy común y yo lo veo también en la parte de los docentes. Los docentes cometen muchos esos errores porque con el afán, por lo menos aquí en Panamá, juntos, pero cuando vas a ver y tú le pasas un antiplagio, el casi el 80-90% es plagio. Me explico, es un exactamente. docente universitario, no puede cometer ese desliz. Y lo peor de todo, que a veces el propio sistema termina apoyándolo y diciendo, no, está bien, no hay problema, sigue plagiando y sigue haciendo tus ejecutores. Yo pienso que eso es un pecado muy grande para una universidad que genera conocimiento, produce conocimiento, que da conocimiento, porque el docente, nosotros, por eso te digo, aunque sea de forma grupal, siempre somos como unos mentores de la educación, Claro, claro, mentores de la exactamente. enseñanza en X materias que tú das o asignaturas en una carrera. Asimismo, es el modelo. Por lo menos hay estudiantes que a mí que eso es lo bonito, cuando el estudiante te reconoce y hablan de ti bien, no Correcto. mal, hablan de ti y otras personas, a veces las propias autoridades, a sus estudiantes, cómo hablan maravillas de usted. Exacto. Y ese es, ¿quiénes son los relacionistas públicos? Ellos, míos. Yo voy, hago, dicto mis clases, ellos van y absorben, pero ahí voy al punto que tú siempre, que acabas de mencionar. Una de las cosas que es característico de todo educador en todos los niveles, eh, ¿comprendieron? Bueno, seguro, yo me estoy dando por un hecho que ustedes entendieron al 100% lo que yo dije, porque después no quiero lloradera cuando les pongo un examen o lo que sea, ¿no? Entonces ahí tú ves que el estudiante todavía en el siglo XXI tienen esas cosas y yo Mm, trato de impulsarlo siempre a lo que acabamos de mencionar, que sean críticos, no te quedes con la duda, no creas que lo exactamente. que tú vas a decir es una tontería. Si tú te Correcto. martirizas desde el primer momento pensando que la pregunta que me vas a hacer a mí es estúpida, no, sino es más, lánzala, mi Exactamente. gente, yo le digo así, dímela para que veas y cuánto te das cuenta de la pregunta que me acabas de hacer, lo Mm, importante y lo interesante que es. Pero el miedo no debe dejar que el miedo te inhiba esas cosas. Entonces, como te digo, uno siempre está, por lo menos yo que tengo esa oportunidad de la mentoría, como te digo, en grupos o a veces individualizada, porque me dicen, ¿cuántos estudiantes no todos los días me están escribiendo? Hoy me escribió un estudiante que está haciendo unas monografías y comienza, profesor, no soy el asesor directo de ella. ¿Ah? ah, Hay estudiantes que tienen otros asesores y los asesores, como saben que yo tengo el dominio de metodología de investigación, me los mandan a mí ajá, para que yo los coasesore. Entonces, como si ah, fuera no sé, un comentor de del exactamente. estudiante, y yo no digo que no, porque el estudiante siempre está tan bien y me gusta más cuando son ávidos de aprender y esas cosas y de querer hacer las cosas bien. Entonces me buscan y yo no puedo decirles que no, como decía, lo hago de forma altruista, sin cobrar nada. No, lo que usted comenta es muy importante. Cuando uno ve la motivación, intención, actitud de las personas que quieren aprender, uno no puede decir que no. Ese es el ciclo. Así como nosotros cuando empezamos preguntábamos y nos enseñaban, bueno, ahora es nuestro momento entonces de enseñar. Creo que ese es el ciclo, ¿no? El ciclo de la vida. Y seguir aprendiendo, como tú decías al inicio de esto, siempre vamos a ser aprendices, porque de la persona menos pensada tú Mm, aprendes algo. Yo siempre digo eso, mire, hasta de un humilde agricultor o campesino que está en el campo, usted va y él sabe algo que usted no sabe. exactamente. Eso, ahora ya, casi ya para terminar la conversación, si usted, no sé si quisiera compartir alguna, ya sea una anécdota, una historia, un cuento,
bueno o malo, pero que le marcó su carrera? No sé, no sé si quisiera compartir algo con nosotros. En cuanto a mi vida profesional, de todo. Profesional, profesional. Bueno, ahí hay una gama de tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que una cosa que yo diría motivacional y que tú muy Ujú, bien conoces, no porque me conoces, es que yo cuando estaba terminando la licenciatura, o sea, mis primeros estudios ujú. superiores, yo tenía 23 años y ya estaba prácticamente ya laborando mi investigación para sustentar y optar por el título de licenciado en Relaciones Públicas y me sucede Ok. un accidente Ujú, terrible que dio totalmente un giro de 180 grados. Entonces, claro. obviamente, en ese accidente, que fue producto de una explosión en una fábrica de Ujú, fuegos artificiales, cambió radicalmente toda mi vida, todas las cosas. Yo era una persona muy joven, estoy diciendo ujú, 23 años, tenía toda la vida todavía por delante, no dice uno, para aprender, para hacer muchas cosas. Pero secuela de ese accidente, yo salí afectado, perdí un ojo, solamente tengo 20% de visión por el otro, ujú. perdí 19 pulgadas de la pierna derecha, la otra que me quedó, pero ha quedado también con una cierta secuela. Tuve las Claro. manos quebradas y quemadas, oídos perforados, me han hecho 4 timpanoplastías, es decir, yo soy una persona que a pesar de eso, yo di la vuelta por encima y, Claro. como dije al inicio en mi hoja de vida reducida, he conseguido muchas cosas personales, crecimiento personal y crecimiento académico, a pesar de esas discapacidades, de esos Wow. impedimentos físicos, que no fueron tanto impedimentos porque no me pusieron un muro para que yo no siguiera. Entonces hay personas Correcto. que pueden tener sus manos bien, sus brazos Ujú, bien, sus ojos bien, sus oídos bien, sus piernas bien, y usted ve que indistintamente que desde la infancia los estén incentivando sus padres como buenos mentores a las cosas buenas, igual en su vida de secundaria y universidad que quieren que estudie, no estudie. A veces no es ni siquiera por la condición financiera. Yo sí, después de ese accidente, yo tuve que hacer esa resiliencia y decir, caramba, yo quiero ser una persona útil en la sociedad. Estoy consciente de mis problemas, de mi discapacidad, pero yo estaba seguro que ninguna de ellas impedía mi crecimiento personal y profesional. exacto. Y eso fue lo que yo hice. Yo abracé esa idea en todo momento y prueba de eso que actualmente soy profesor universitario. Acabo de ganar una cátedra, que es una de Ujú, las cosas sumamente importantes para un docente wow. universitario, ser catedrático. Yo siento en ese sentido mucho orgullo realmente de las cosas Claro. que yo he logrado porque no ha sido fácil. Entonces hay personas que también me ven con admiración. Mis estudiantes saben mis historias y me Mm, respetan por eso, pero aún así siempre trato de ser ejemplo para las personas, para mi familia me respeta y me admira mucho claro. por todas esas cosas principalmente porque me enfrenté a una situación tan difícil y con resiliencia conseguí, ¿no? Como el ave fénix, surgir. Y en ese camino tuve muchos mentores que me enseñaron muchas No, cosas del fortalecimiento, no solamente porque los médicos estaban al lado, a veces personas inclusive de forma espiritual que ni exactamente. siquiera eran de mi religión católica, eran evangélicos, eso, porque yo nunca reparo en esas cosas de quién es, o sea, yo Mm, respeto esa parte, cultura religiosa que tenga todo ser humano, que yo valoro más a la persona como ser humano, realmente por la religión que tú eres o por lo que tú tienes económicamente. Simplemente si yo veo que tú acrecentas en mi vida alguna cosa, tú vas a ser partícipe. Igual, yo espero que la otra persona sea receptiva también, que aprecie que yo puedo también agregarle algo en su vida, ya sea de amistad, de como sea, de compañero de trabajo, indistintamente el papel, el rol que uno haga. claro, Entonces son claro. No, cosas muy no. interesantes. Pero al final uno se cae 7 veces y se levanta 8. Uno tiene que seguir adelante, tiene que tener la intención, la motivación, y eso es algo que es súper importante porque no, si te quedas abajo y nunca te levantas, no le puedes echar la culpa a más nadie, solamente a ti mismo que te querías quedar ahí.
Así que eso es algo muy importante y algo que enseñar, ¿no? Especialmente por el ejemplo, porque usted con su Exacto. ejemplo le enseña eso a la gente. Y tenemos que La ver prepararnos, como yo siempre le digo a las personas, para estas situaciones. Si tú me preguntas a mí, que yo con esa edad que me creía el dueño del mundo y que a mí no eh, me iba a pasar absolutamente nada, ¿no? correcto, Por favor, y de la noche a la mañana cambió todo. Todo exactamente, cambió para mí en mi vida en ese aspecto. Inclusive me hizo eso, ser más fuerte y decir, bueno, mira, exactamente, Venancio, tú tienes que enfrentarte, aquí no hay otra. Tú tienes que exactamente, buscar la parte profesional, tienes que perfeccionarte lo más que tú puedas, porque eso es lo que te va a compensar las otras discapacidades físicas que tú correcto, tienes. Y correcto, así correcto. mismo ha sido. Yo he seguido, como dije tú, actualizándome, participo en congresos, encuentros, en jornadas, me buscan como conferencista, participo igual como Eh, participante, pero también soy conferencista, abro congresos, cierro congresos con mis no. conferencias y para mí eso es muy importante, ¿no? Y creo que mucha gente cuando sabe mi historia se motivan mucho y dicen, Sí, eso es algo muy importante, muy motivacional. La verdad, la conversación ha sido muy amena, intercambio de experiencias, diferentes visiones, diferentes situaciones. Lo más importante, la verdad, estoy muy agradecido, aprecio su tiempo. Como dijimos al principio, licenciado, doctor, tío ujú. mío, el doctor Córdoba. Gracias, muchísimas gracias. Caballero Córdoba, tiene razón. Muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, no sé si quiere decir algo más para cerrar. Nada más agradecerte, don Alberto, por esta oportunidad. Y bueno, creo que siempre es bueno también contar un poco de las historias de vida que uno tiene. Y esta Claro, parte, como tú muy bien lo señalas, que viene adquiriendo un auge muy grande a nivel mundial, es la parte del mentor y la mentoría. no, Es sumamente importante siempre llevar la anécdota, ejemplo a los aprendices y para que inclusive otro, hasta un mentor que pueda ver este video, va a decir, o sea, todo lo que él logró, de ujú, repente yo puedo también, él podría ser mi mentor, correcto. tratar de ser, asumir ese papel actualmente. Así que una vez más te agradezco y tú sabes que siempre estoy a tus órdenes por cualquier cosa y espero realmente de que sea un éxito todas estas cosas, estos proyectos que tú tienes que me parecen muy importantes, Claro, muy interesantes y, ¿no? y muy oportunos en estos claro. tiempos que estamos viviendo actualmente. Excelente. Bueno, la verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, hasta ahora quedó todo bien. Hasta luego. Chao. Wow, nos vemos. Cuídate.